Capítulo primero, Introducción. Aristóteles comienza su metafísica señalando que, todos los hombres desean por naturaleza saber. 24 siglos después, en su encíclica Fides et Ratio, el Papa Juan Pablo II reproducía estas palabras y escribía que, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad, añadiendo que, el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre, e incluso que, se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad. No solo buscamos saber, buscamos ampliar nuestro saber. Nuestro conocimiento es siempre muy limitado, de modo que cada hallazgo representa un nuevo punto de partida en la búsqueda de un saber que nunca se agota. La historia de la humanidad es testigo de ese afán siempre renovado de saber, que se mueve por el deseo de la verdad y por las repercusiones que el conocimiento tiene para resolver los problemas prácticos. En la mayoría de los casos, para responder a nuestros interrogantes no bastan los datos proporcionados por la experiencia ordinaria. Es preciso razonar, relacionar datos, extraer consecuencias. Hemos de combinar la información que nos proporcionan los sentidos con el razonamiento que nos lleva más allá de lo que se puede observar directamente. Desde la antigüedad, se ha dado el nombre de ciencia a este tipo de conocimiento que nos lleva más allá de la experiencia ordinaria. En este sentido, ciencia significa conocimiento demostrado. Se trata de un tipo de conocimiento que nos lleva más allá de la experiencia ordinaria, utilizando razonamientos, pruebas, demostraciones, que nos permiten obtener conclusiones a las que no podríamos llegar de otro modo. Existen muchas ciencias que, si bien comparten las características generales recién mencionadas, difieren ampliamente entre sí. Por ejemplo, la biología estudia los vivientes, la física estudia los aspectos básicos de la materia, la matemática estudia entidades que son construcciones nuestras aunque puedan tener una base en la realidad exterior, la sociología estudia las dimensiones sociales de la conducta humana. Sin embargo, todas las ciencias utilizan razonamientos que responden a una misma capacidad humana de conocer. La filosofía de la ciencia estudia la naturaleza y el valor del conocimiento científico en general, y también la naturaleza y el valor de cada una de las ciencias o de grupos de ellas. En este caso hablamos, por ejemplo, de filosofía de la física, de filosofía de las ciencias sociales, o de filosofía de la matemática. Consideraremos a continuación, a modo de introducción, la naturaleza de la filosofía de la ciencia. Nos limitaremos a algunos aspectos esenciales, porque en los dos capítulos siguientes nos referiremos con más amplitud al desarrollo histórico tanto de la ciencia como de la filosofía de la ciencia. Advertimos desde Ajo Arei que, para designar a la filosofía de la ciencia, con frecuencia se utiliza el término epistemología. En efecto, la etimología griega del término, epistemología, deriva de, episteme, que significa, ciencia, por tanto, epistemología, significa estudio o tratado acerca de la ciencia, y puede utilizarse como sinónimo de, filosofía de la ciencia. 1. Naturaleza de la filosofía de la ciencia. Entendida como conocimiento demostrado que va más allá de la experiencia, la ciencia ha ocupado un lugar central en la vida humana desde la antigüedad. Sin embargo, en nuestros días la reflexión sobre el valor de la ciencia se encuentra fuertemente condicionada por el desarrollo de las ciencias naturales desde el siglo XVII. Examinaremos a continuación la situación actual, en vistas a determinar qué problemas debe afrontar la filosofía de la ciencia en la actualidad. 1.1. La importancia de la ciencia en la cultura actual. Vivimos en una civilización científica. Todos los aspectos de nuestra vida están marcados por el progreso científico. Una gran parte de los conocimientos que utilizamos en nuestra vida ordinaria se basan en ese progreso, que ha cambiado y continúa cambiando las condiciones de nuestra vida, e influye notablemente en el modo de pensar y de valorar las cosas. El estudio de la naturaleza mediante los métodos de la ciencia experimental moderna ha conseguido un éxito sin precedentes, lo que ha llevado a preguntarse cuál es el secreto de tal éxito, con vistas a impulsar el progreso científico y a extender, si fuera posible, la aplicación de esos métodos a otras áreas. El calificativo, científico, sugiere que un conocimiento es objetivo, verdadero, riguroso, bien comprobado. En cambio, lo que no es, científico, suele considerarse como subjetivo, como algo que depende de circunstancias cambiantes o que es poco fiable en general. Parece que todo conocimiento que se presente con pretensiones de objetividad debería ser científico. Por otra parte, el concepto de ciencia suele utilizarse de modo bastante restringido. Ciencia,
ha llegado a ser, en la práctica, sinónimo de ciencia experimental. Pocas veces se aplica el concepto de ciencia a la filosofía o la teología, y se suele pensar que las ciencias humanas, si quieren progresar, deben utilizar métodos semejantes a los que utiliza la ciencia experimental. La importancia que tiene la ciencia en nuestra civilización no va acompañada por una comprensión adecuada de su validez. Con frecuencia se da por supuesto que, si algo es científico, se encuentra perfectamente establecido, pero en la filosofía de la ciencia actual se suele admitir, más bien, que todo conocimiento científico es provisional y revisable, y ni siquiera existe un consenso generalizado entre los diferentes autores acerca del valor de las demostraciones científicas. Por otra parte, la vida humana resulta fuertemente afectada por los juicios sobre el valor del conocimiento científico. En efecto, que pensemos sobre la ciencia está muy relacionado con nuestra imagen del conocimiento humano y, por tanto, con nuestras ideas sobre la persona humana. Nuestras ideas sobre muchos problemas prácticos dependen, en gran medida, de nuestras ideas sobre el valor de la ciencia. Nuestra imagen de la ciencia determina en gran parte qué consideramos como objetivo y qué consideramos como subjetivo, y, en definitiva, qué consideramos como razonable y como verdadero. En estas condiciones, la reflexión filosófica sobre la ciencia resulta imprescindible para responder a interrogantes que ocupan un lugar central en la civilización actual. Estos problemas no son, sin embargo, fáciles. Desde el comienzo de la ciencia experimental moderna en el siglo XVII se planteó cuál era el valor y el alcance de la nueva ciencia, y esta pregunta condujo a dificultades notables. Basta pensar en los problemas de Galileo hace 4 siglos. Galileo trabajó principalmente en 2 ramas de la ciencia, por una parte, la astronomía, y por otra, la mecánica. Realizó contribuciones muy importantes a la astronomía, sobre todo cuando, a partir de 1609, gracias al telescopio, pudo observar fenómenos nunca vistos hasta entonces, tales como las irregularidades de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus y las manchas del Sol. Utilizó esos descubrimientos para defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que había sido publicada en 1543. Sin embargo, aunque sus descubrimientos proporcionaban argumentos importantes para criticar algunas partes de la física aristotélica, generalmente aceptada en su época, Galileo no disponía de pruebas concluyentes en favor de la teoría heliocéntrica. Esto explica, en parte, las incomprensiones que hubo de sufrir. Ni los filósofos ni los teólogos de la época deseaban abandonar la experiencia ordinaria, que parece mostrar que la Tierra está quieta y que el Sol, los planetas y las estrellas giran en torno a ella. Esas incomprensiones le llevaron a un proceso que nunca se debió producir, cuando publicó, en 1632, su diálogo sobre los 2 grandes sistemas del mundo. Sin duda, en la condena de Galileo en 1633 influyeron factores personales de diversos tipos, pero esa condena fue posible porque existía un problema muy difícil que no estaba resuelto, en concreto, cuál era el alcance de la nueva ciencia. Galileo nunca estuvo en prisión ni sufrió malos tratos físicos. Cuando fue condenado tenía 69 años, y la condena a prisión fue conmutada por arresto domiciliario en su finca en las afueras de Florencia, donde siguió trabajando hasta su muerte, en 1642, a los 78 años de edad. Y fue en esa época cuando, continuando trabajos ya antiguos, completó y publicó sus discursos y demostraciones en torno a 2 nuevas ciencias, donde expuso sus logros en la mecánica. Estos logros tuvieron un papel de primer orden en el desarrollo de la nueva física que estaban haciendo, en la que se relacionaban la mecánica y la astronomía. Pero se trataba de cuestiones difíciles. Galileo suscitó con frecuencia entusiasmo, más por su personalidad y su estilo brillante que por su ciencia, que muy pocos comprendían. El mismo Galileo, a pesar de su gran talento, no podía, en su época, medir el alcance de los trabajos que estaba realizando. La tarea es mucho más compleja en la actualidad, cuando contamos con un gran número de disciplinas científicas, muy diferentes entre sí, que han logrado un enorme grado de desarrollo. Y sigue siendo tan importante o más que en la época de Galileo, porque gran parte de los problemas humanos se encuentran mezclados con nuestras ideas sobre el alcance y el valor del conocimiento científico. Hacia 1960, C.P. Snow describió de modo vivo el contraste entre lo que él denominó, las 2 culturas, o sea, la científica y la literaria,
subrayando y lamentando las profundas diferencias que existen entre los intelectuales de uno y otro ámbito. Esa diferencia sigue existiendo en la actualidad y, de algún modo, se ha hecho todavía mayor, porque el progreso científico provoca una especialización creciente. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX se ha generalizado un fenómeno de gran importancia, concretamente, la publicación de libros que alcanzan gran difusión, escritos por científicos que intentan no solo divulgar, sino también presentar sus reflexiones filosóficas e incluso teológicas en torno a los progresos de los diferentes ámbitos de la ciencia. Se ha bautizado este fenómeno como la tercera cultura. A pesar de la dificultad de los temas que suelen tratarse en esas publicaciones, el interés que suscitan es notable, lo cual muestra la importancia de la ciencia en la sociedad actual y el interés que tiene, en consecuencia, su adecuada comprensión, que es la tarea propia de la filosofía de la ciencia. 1.2. El estudio filosófico del conocimiento científico. El enorme progreso de la ciencia experimental desde el siglo XVII no ha ido acompañado por un progreso semejante en la comprensión de su naturaleza. Más bien lo contrario es cierto. La filosofía de la ciencia ha sido, desde el siglo XVII, objeto de atención esporádica por parte de los científicos, cuyo trabajo suele resultar muy absorbente y requiere una actitud bastante diferente de la que se necesita en filosofía. Los científicos se han ocupado de la reflexión filosófica sobre la ciencia solo de modo ocasional y, a veces, no muy afortunado. Por su parte, los filósofos han estudiado la ciencia, con demasiada frecuencia, a la luz de intereses e ideas filosóficos que poco tienen que ver con la ciencia y que han conducido, con frecuencia, a imágenes deformadas de la ciencia. Las dificultades que han experimentado tanto los científicos como los filósofos para proponer una imagen adecuada de la ciencia se deben, en parte, a tres escollos reales, que son independientes de la voluntad de los diversos autores. En primer lugar, las polémicas que han acompañado al desarrollo de la ciencia han distorsionado la imagen de la ciencia. La ciencia experimental moderna se desarrolló sistemáticamente a partir del siglo XVII en un contexto polémico, ya que se presentaba como un nuevo tipo de saber que exigía una nueva valoración de muchas ideas que hasta entonces se tenían por bien establecidas. Y las polémicas no cesaron con el paso del tiempo, en ocasiones se han hecho todavía más fuertes. No puede extrañar que, dentro del fragor de esas polémicas, se hayan deformado los hechos. Por ejemplo, a veces se ha afirmado que la ciencia no dejaba lugar para otros tipos de conocimiento, sin advertir que esa posición es un cientificismo insostenible porque es contradictorio, en efecto, no es una conclusión de ninguna ciencia, por lo cual carece de valor de acuerdo con lo que esa misma posición establece. Por el otro extremo, en ocasiones se minusvalora la ciencia experimental como si solo proporcionara herramientas útiles para el dominio de la naturaleza, olvidando que nos permite conocer muchas verdades y que nuestros conocimientos actuales sobre la naturaleza se deben, en gran medida, al progreso de las ciencias. En segundo lugar, el desarrollo de las ciencias se ha realizado de modo muy fragmentario, y la filosofía de la ciencia ha estado, en las diferentes épocas, demasiado condicionada por los logros parciales conseguidos hasta el momento. En los comienzos de la revolución científica del siglo XVII se desarrollaron la astronomía y la mecánica, que están estrechamente relacionadas entre sí, y solo cuando se dispuso de algunos conocimientos básicos sobre la constitución y el comportamiento del mundo físico fue posible progresar en otras áreas de la física, en la química, que supone conocimientos de la física, y en la biología, que supone la física y la química. La filosofía de la ciencia ha estado, con demasiada frecuencia, excesivamente centrada en los logros particulares de cada momento. Por ejemplo, el desarrollo sistemático de la ciencia experimental a partir del siglo XVII comenzó por la mecánica, y fue acompañado desde el comienzo por una filosofía mecanicista que ha ejercido una enorme influencia durante más de 2 siglos. El mecanicismo reduce la naturaleza al movimiento y al choque de porciones de materia. Aunque proporciona una imagen demasiado parcial de la naturaleza, solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el progreso de la biología ha permitido conseguir una imagen del mundo mucho más completa, la filosofía de la ciencia se ha liberado de las ataduras mecanicistas. Ahora nos encontramos en unas circunstancias muy ventajosas que permiten superar esas dos dificultades. Las polémicas entre ciencia y filosofía se han apaciguado, porque en ambos campos se ha adquirido una mayor conciencia de los límites y de la complementariedad de ambas perspectivas.
y el gran desarrollo de las diferentes disciplinas científicas proporciona en la actualidad una imagen del mundo mucho más unitaria y coherente que en épocas anteriores. Existe, además, un tercer factor que hasta una época reciente ha obstaculizado el progreso en la filosofía de la ciencia. Se trata de la mentalidad positivista, que ha condicionado el desarrollo de la filosofía de la ciencia en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX. Hemos recordado que, hasta el siglo XX, la filosofía de la ciencia fue solo una ocupación esporádica de algunos científicos y filósofos. La situación cambió cuando, a finales de la década de 1920, los miembros del Círculo de Viena desplegaron una intensa actividad que provocó el desarrollo de la filosofía de la ciencia como una disciplina nueva, tal como, desde entonces, se viene cultivando. Pero el Círculo de Viena impuso un lastre muy pesado a la nueva disciplina. Debido a sus prejuicios positivistas y antimetafísicos, heredados del positivismo del siglo XIX, los miembros del Círculo, que suelen ser designados como neopositivistas, afirmaban que una de las tareas principales de la naciente filosofía de la ciencia era mostrar que la metafísica en general, y todo lo que tuviera que ver con ella, especialmente la teología, era algo ya superado por el progreso científico. Este cientificismo llevó a callejones sin salida, porque respondía a problemas mal planteados y, por tanto, conducía a soluciones erróneas, por ejemplo, conducía a proponer imágenes de la ciencia que, para servir a los objetivos positivistas, tenían que deformar la ciencia tal como existe en la realidad. Esta situación ha sido, en gran parte, superada, porque se ha comprobado que la mentalidad positivista y cientificista no responde a lo que la ciencia es en realidad. En la actualidad, aunque existen residuos de la mentalidad positivista, nos encontramos con unas circunstancias que resultan favorables para plantear de modo objetivo los problemas sobre el valor y el alcance del conocimiento científico. Además, se han multiplicado los estudios en torno a la ciencia no solo desde el punto de vista de la lógica, que es la perspectiva más tradicional en filosofía de la ciencia, sino también desde el punto de vista de la historia y de la sociología, que aportan datos importantes para situar la actividad científica en su contexto real. Otra dificultad que suele plantearse a la filosofía de la ciencia se refiere a sus objetivos. En efecto, podría parecer que quienes trabajan en filosofía de la ciencia pretenden dictar a los científicos, desde una instancia ajena a la ciencia, cómo deberían comportarse o qué métodos deberían utilizar o cuál es el valor de sus resultados. Los científicos, como es natural, no ven con buenos ojos pretensiones de ese estilo. Pero esto no significa que la filosofía de la ciencia no sea necesaria. Significa, simplemente, que sus objetivos no deben dirigirse hacia una especie de imperialismo del conocimiento que carecería de sentido. La ciencia posee su propia autonomía. La reflexión filosófica sobre la ciencia debe respetar esa autonomía. Para comprender la naturaleza y el alcance de la ciencia es necesaria la reflexión filosófica, pero la filosofía debe respetar la justa autonomía de cada ciencia. Para delimitar el valor y el alcance de la ciencia, y situarla en el contexto más amplio de la cultura humana, resulta imprescindible una reflexión de tipo filosófico, ayudada, además, por estudios de historia y de sociología. El motivo es que todas las disciplinas científicas se dirigen hacia algún objeto particular, adoptando una perspectiva concreta, de modo que la reflexión sobre su valor y sus relaciones con otros aspectos de la vida humana exigen situarse fuera de la ciencia en cuestión. Por supuesto, la reflexión sobre la ciencia puede ser realizada por los científicos, e incluso parece deseable que así suceda. Pero, en tal caso, el científico no realiza un trabajo puramente científico, más bien reflexiona filosóficamente sobre su ciencia. El caso de la filosofía es diferente, precisamente porque la perspectiva filosófica se extiende hasta el estudio de las dimensiones más radicales de todos los objetos, incluyendo la propia reflexión filosófica. Por este motivo, aunque las disciplinas filosóficas tengan, de algún modo, un carácter científico, ya que proceden razonando desde premisas hasta conclusiones, sin embargo tienen también, en diversos grados, un carácter sapiencial, que trasciende el nivel propiamente científico. Esto vale especialmente en el caso de la metafísica, que se ocupa de las dimensiones radicales de la realidad, y por tanto debe estudiar los fundamentos últimos del conocimiento humano. 1.3. Temas y método de la filosofía de la ciencia. 2 son los temas principales de la filosofía de la ciencia. De una parte, la determinación de la naturaleza de la ciencia, y de otra,
el estudio de su valor. La determinación de la naturaleza de la ciencia es una tarea principalmente descriptiva, al menos en aquellas ramas de la ciencia que se encuentran bien establecidas. Cuando una rama científica todavía no se ha establecido con claridad, es inevitable que se produzcan discusiones filosóficas en torno a su posible método. Algo semejante ocurre también cuando, dentro de una rama bien consolidada de la ciencia, se proponen perspectivas nuevas. Sin embargo, cualquier descripción de la ciencia supone interpretaciones y valoraciones. La ciencia experimental, en torno a la cual gira la filosofía de la ciencia, es una realidad muy compleja, por tanto, cualquier descripción, por muy ajustada que se encuentre a la ciencia tal como se da en la realidad, necesariamente se basará en esquemas e interpretaciones que no son el resultado de una simple recolección de datos. La determinación del valor de la ciencia es una tarea principalmente filosófica. Sin duda, debe incluir análisis objetivos de los procedimientos empleados, pero exige adoptar una perspectiva metacientífica, que se sitúa más allá de la ciencia. Solo así puede estudiarse la ciencia como un objeto de análisis. Como ya se ha advertido, esta tarea puede, y probablemente debería, ser realizada también por los científicos, pero, al hacerlo, deben adoptar una perspectiva que se ir fuera de los procedimientos habitualmente empleados en sus disciplinas, porque no existe otro modo de analizar el valor de esos procedimientos y de los resultados que mediante su aplicación se obtienen. La necesidad o la posibilidad de adoptar una perspectiva metacientífica para estudiar la ciencia es negada por quienes proponen una epistemología naturalizada, que consiste en estudiar la ciencia utilizando métodos idénticos a los que se utilizan en la ciencia misma. En esta perspectiva, la ciencia es considerada como cualquier otro objeto de estudio. Por ejemplo, Ronald N. Giere ha formulado una propuesta de este tipo, afirmando que, el estudio de la ciencia debe ser, él mismo, una ciencia. La única filosofía de la ciencia viable es una filosofía de la ciencia naturalizada. Esta afirmación es una consecuencia de que, según este autor, no existen métodos filosóficos especiales para sondear las profundidades teóricas de ninguna ciencia. Solo existen los métodos de las ciencias mismas. Giere considera su perspectiva como un paso hacia una nueva disciplina que todavía no existe. Esa nueva disciplina sustituiría a los estudios actuales de filosofía de la ciencia, concentrándose en estudios específicos acerca del desarrollo efectivo de la ciencia. En 1979 Giere ya había publicado un libro dedicado a analizar aspectos concretos del trabajo científico, intentando ayudar a los lectores a desarrollar capacidades críticas para comprender y evaluar los relatos de los hallazgos científicos. 7. Giere subraya un punto importante cuando propone que la epistemología debería estudiar el desarrollo efectivo de las ciencias. De hecho, solo un estudio de ese tipo puede proporcionar la base necesaria para la reflexión filosófica. La descripción de la ciencia tal como existe en la realidad es un primer paso imprescindible para la filosofía de la ciencia. Pero la posición de Giere implica un peligro de reduccionismo en la medida en que parece afirmar que no existe una racionalidad diferente de la que se emplea en la ciencia experimental. Algo semejante sucede con otras propuestas que pretenden naturalizar la epistemología. La posición de Giere es solamente un ejemplo concreto de tales propuestas. En efecto, existe el peligro de reduccionismo, cuando se considera a la ciencia experimental como el único conocimiento válido de la realidad, o por lo menos como el paradigma que debería ser imitado por cualquier pretensión cognoscitiva. En tal caso, efectivamente, para estudiar la naturaleza y el valor de la ciencia debería utilizarse el mismo método que emplea la ciencia misma. Sin embargo, no es difícil advertir que la ciencia experimental se basa sobre una racionalidad humana más amplia que hace posible la existencia y el progreso de la ciencia misma. El método utilizado por la filosofía de la ciencia debe ser un método propiamente filosófico. Para determinar la naturaleza y el valor de la ciencia es necesario colocarse fuera de la ciencia misma y ejercitar una reflexión estrictamente filosófica, aunque esta reflexión deberá utilizar el material proporcionado por los estudios históricos, sociológicos y de cualquier otro tipo que proporcionen una buena base para el estudio filosófico de la ciencia. Las consideraciones precedentes adquieren una importancia todavía mayor cuando advertimos que la filosofía de la ciencia no solo se ocupa de la ciencia experimental, sino también de las ciencias humanas, y de las relaciones de todas estas ciencias con la filosofía. Resultaría imposible realizar estas tareas sin adoptar un enfoque filosófico. El análisis de los diferentes tipos de ciencias, la determinación de su validez, y el estudio de sus relaciones con otros ámbitos de la vida humana,
exigen adoptar una perspectiva metafísica acerca de la naturaleza del conocimiento humano. A veces se plantea la dicotomía entre una epistemología descriptiva, que se limitaría a describir cómo proceden de hecho los científicos, y una epistemología normativa, que establecería las pautas que deberían seguir. En este contexto, se comprende que quienes desean defender la autonomía de las ciencias sostengan que la epistemología solo puede ser descriptiva. Sin duda, no es tarea de la filosofía de la ciencia establecer, desde fuera, normas que deban seguir los científicos. Cada ciencia tiene su propio nivel de autonomía y sus propios criterios de validez que, como es lógico, son aplicados por los científicos de cada área mejor que por personas ajenas a ese trabajo. Además, una buena filosofía de la ciencia deberá contar, como base indispensable, con una buena descripción de los procedimientos y resultados de las ciencias. Sin embargo, para determinar la naturaleza y validez de la ciencia es necesario algo más que una simple descripción, es preciso adoptar una perspectiva propiamente filosófica. Lo cual no significa, en absoluto, que la filosofía pueda imponer a la ciencia, desde fuera, normas que interfieran con su legítima autonomía. La filosofía adopta una perspectiva general en la que nos preguntamos por el ser y el significado de todo lo que existe en la realidad, mientras que las ciencias adoptan perspectivas particulares. Por eso, las disciplinas estrictamente filosóficas, aunque adopten métodos científicos, tienen un cierto carácter sapiencial, en el sentido clásico del término, sabiduría, según el cual es propio de la sabiduría considerar las diferentes realidades ordenándolas según sus relaciones mutuas y su relación con el fin último del hombre. Si tenemos en cuenta que la ciencia es un tipo específico de conocimiento, concretamente un conocimiento demostrado por el que trascendemos la experiencia ordinaria mediante pruebas racionales, la filosofía de la ciencia será una parte de la filosofía del conocimiento, la cual suele ser considerada, a su vez, como una parte de la metafísica. En efecto, el conocimiento humano posee dimensiones espirituales, que le permiten, precisamente por su carácter espiritual, reflexionar sobre sí mismo, y por este motivo la filosofía del conocimiento viene a ser una parte de la metafísica, que estudia el ser en toda su generalidad y el conocimiento humano en cuanto se extiende potencialmente a todo el ser. El conocimiento humano no se limita a lo sensible. De hecho, la ciencia experimental es una de las pruebas más convincentes de la capacidad humana para trascender lo sensible y remontarse, a través de razonamientos muy sofisticados, hasta la existencia y propiedades de realidades que, aunque sean materiales, se encuentran muy alejadas de las posibilidades de observación inmediata. La existencia de la ciencia experimental supone que poseemos capacidades que nos sitúan muy por encima del resto de los seres naturales, la capacidad de conocer la verdad, de expresarla, de saber que la conocemos, de progresar en su conocimiento mediante argumentos. La filosofía de la ciencia incluye el estudio de estas capacidades de conocimiento y, por tanto, pertenece a la filosofía en sentido estricto, y se relaciona con la metafísica. La filosofía de la ciencia se relaciona con la historia de la ciencia, que estudia el desarrollo histórico de las ciencias, y con la sociología de la ciencia, que se ocupa de la ciencia como actividad humana ejercida en el ámbito de comunidades que poseen peculiaridades propias. En nuestra época asistimos a un desarrollo notable de la historia y de la sociología de la ciencia. Sin duda, constituyen una base necesaria para obtener una imagen fiel de la ciencia tal como existe en la realidad, y deben ser tenidas muy en cuenta en la filosofía de la ciencia. Pero no pueden sustituir a la reflexión filosófica, que se pregunta por la naturaleza y el valor de la ciencia. Tanto las ciencias experimentales como las ciencias humanas poseen dos dimensiones distintas aunque estrechamente relacionadas, la dimensión cognoscitiva y la dimensión práctica. Dicho en otras palabras, las ciencias buscan un conocimiento que, si bien tiene un valor por sí mismo, puede servir como base para aplicaciones prácticas. Por tanto, es tarea de la filosofía de la ciencia estudiar ambos aspectos. Tradicionalmente la epistemología se ha ocupado, sobre todo, de los problemas relacionados con el conocimiento, pero en la actualidad cada vez se ocupa más de los aspectos relacionados con las dimensiones prácticas, y especialmente con los valores. Los problemas relacionados con los valores tienen una enorme importancia en la vida humana, y es lógico prestarles gran atención. No obstante, la ciencia es, ante todo, un tipo de conocimiento, y por tanto, para determinar rigurosamente su naturaleza e incluso su relación con los valores, es necesario determinar su valor como conocimiento.
El estudio de la relación entre la ciencia y los valores nunca debería suponer el olvido de los problemas relacionados con el conocimiento, que es el aspecto central de la ciencia. En los capítulos que siguen nos ocuparemos, en primer lugar, de dos cuestiones que, de algún modo, continúan esta introducción. A ellas se dedican los capítulos 2 y 3. En el capítulo segundo, titulado, El desarrollo histórico de la ciencia, presentaremos un resumen del desarrollo de las diferentes ramas de la ciencia. No pretendemos, obviamente, sintetizar lo que podría ocupar cientos de páginas, sino presentar algunos hitos fundamentales, acompañados de la oportuna reflexión filosófica, de modo que se facilite la ulterior reflexión epistemológica. En el capítulo tercero, titulado, La reflexión filosófica sobre la ciencia, expondremos un panorama del desarrollo de la filosofía de la ciencia, deteniéndonos especialmente en las corrientes más influyentes en la época contemporánea. El resto de los capítulos contienen el núcleo de nuestra reflexión filosófica. En el capítulo cuarto, titulado, Naturaleza de la ciencia, intentaremos delimitar los objetivos generales de la ciencia, las ramificaciones de la ciencia en función de objetivos más particulares, y las relaciones entre los diferentes tipos de ciencia. En el capítulo quinto, titulado, El método de las ciencias, analizaremos los aspectos principales del método científico. El capítulo sexto, titulado, Las construcciones científicas, está dedicado a estudiar los resultados a los que conduce la aplicación del método científico. Finalmente, en el capítulo séptimo, titulado, El valor de la ciencia, estudiaremos las tres cuestiones fundamentales de la filosofía de la ciencia, la verdad científica, la relación entre ciencia y filosofía, y la relación entre ciencia y valores.